Doc, si quiere partamos nomás. ¿Estamos listos? Sí, ahí se van conectando los demás que faltan. Listos por acá en la Resi, Doc. Buen día. ¿Esos son los becados de la USACH reportándose? Sí, aquí estamos. Hola, buenos días. Buen día. Ya, pues partamos entonces. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Aquí ya no me manejo mucho en mí. Ya. Perdón, un cachito. ¿Ven? ¿Ahí pueden ver la presentación? Sí, Doc. Ya, yo no los veo a ustedes, así que... Pero cualquier duda, me pueden ir interrumpiendo durante la presentación. ¿Se ve el puntero? Sí, Doc, se ve. Ya, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días a todos. Yo soy Daniela Serrada, imagino que algunos no me conocen aún. Yo soy neuroradióloga del Hospital Salvador. Hice la especialidad en la Universidad de Santiago, al igual que los chicos que están acá. Y luego hice mi formación en neuroradiología en el Hospital Barros Luco. Y bueno, a petición de algunos de sus compañeros, hoy día voy a hacer una clase que es de anatomía medular, que es una breve charla que di el año pasado en el curso precongreso de SILAN. Y son conceptos básicos, pero que obviamente es súper importante manejarlos bien antes de conocer la patología. Entonces, la idea de esta clase es que podamos repasar brevemente los aspectos más relevantes de la anatomía de la médula espinal. La patología de la médula igual es bastante amplia, pero bueno, eso quedará para otra oportunidad. Y la idea después de esta presentación es que se vayan con algunos conceptos básicos anatómicos, y luego en la mitad de la presentación hacia adelante vamos a ver algunos escenarios clínicos. Entonces así van a poder correlacionar estos hallazgos anatómicos con los hallazgos imaginológicos y además con estas distintas situaciones clínicas que les voy a mostrar. Entonces vamos a partir por la estructura básica de la médula espinal. El sistema nervioso central, como ustedes saben, está formado por el cerebro y la médula, y la médula es la encargada de transmitir las señales tanto motoras como sensoriales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Entonces, como ustedes saben, corresponde a esta larga estructura cilíndrica que se extiende desde la parte inferior del bulbo medular hasta el cono medular, a nivel de L1, L2, mide alrededor de 42 a 45 centímetros, pero obviamente esto puede variar según la altura y el sexo de cada persona. Y la médula está protegida por la columna vertebral, pero como ustedes podrán adivinar, no está suelta, sino que está fija. Y si se fijan, claramente la médula es mucho más corta que la extensión de los cuerpos vertebrales. Y esta discrepancia entre los cuerpos y la médula sucede porque durante el desarrollo embrionario, inicialmente la médula ocupa todo el canal espinal. Fíjense que alcanza acá hasta la región coxígea. Pero a medida que va avanzando el desarrollo, el crecimiento de los cuerpos vertebrales es mucho mayor. Entonces, la médula se va ubicando progresivamente en segmentos cada vez más superiores. Entonces, en el momento del nacimiento, el recién nacido tiene la médula espinal a nivel de L3, y ya en la adultez la mayoría de las personas van a tener el cono medular a nivel de L1, L2, que es lo que nosotros conocemos. Bueno, la médula se divide además en 31 segmentos, que corresponden a donde se origina cada par de nervios espinales. Y esto da un total de 31 segmentos. Van a corresponder a 8 nervios cervicales, 12 pares torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Y como la médula es más corta,
que el canal espinal, a medida que vamos descendiendo, fíjense cómo los nervios tienen que ir recorriendo distancias cada vez más largas para poder salir del canal medular. Y esto, finalmente, en la parte más caudal, va a dar origen a la cola de caballo, que la vemos muy bien representada aquí en imágenes en secuencias ponderadas en T2. Fíjense acá arriba también como esta es la señal normal de la médula espinal, que se llama hipointensa y que es bien homogénea a lo largo de todo el trayecto. Bueno, la médula además tiene dos áreas de mayor grosor, que son áreas denominadas intumescencias o engrosamiento. Existe una intumescencia cervical y una intumescencia lumbar, que son regiones que son más gruesas o más anchas porque tienen mayor cantidad de neuronas que van a inervar los músculos de las extremidades. Entonces, como ustedes podrán adivinar, estas son las regiones donde se originan los plexos braquial y el plexo lumbar, que van a inervar las extremidades. Ya. Entonces, bueno, como ya les dije, la médula se divide en 31 segmentos que corresponden a donde se origina cada par de nervios espinales. O sea, nosotros vamos a identificar un segmento medular por la emergencia y la entrada de las raíces a ambos lados de la médula. ¿Y cuáles son los elementos que van a formar un segmento medular? En primer lugar, la sustancia gris, que es esta estructura acá con forma de H o alas de mariposa. En algunas resonancias magnéticas, que son de buena calidad, a veces podemos verla como esta tenue hiperintensidad en secuencias T2, que no hay que confundirla con hallazgos patológicos. Entonces vamos a tener esta sustancia gris, que tiene sus astas posteriores que son más alargadas, y las astas anteriores, que son un poquito más anchas. Y a nivel central vamos a tener esta estructura que corresponde al canal medular, que es lo que queda de la luz del tubo neural y que va a estar tapizado por células ependimarias. Además de la sustancia gris, vamos a tener la sustancia blanca. Esta sustancia gris va a estar rodeada por estos tractos tanto ascendentes como descendentes. Y si se fijan acá, existe una invaginación en la sustancia blanca, formando un surco que se denomina fisura media o mediana anterior. Si nos vamos un poquito hacia lateral, vamos a ver la emergencia de las raíces anteriores, que forma otra depresión, que es el surco anterolateral. Y si nos vamos ahora hacia posterior, vamos a ver dónde entran las raíces dorsales en el surco dorsolateral. Y si nos vamos más hacia posterior, nos vamos a encontrar con el surco mediano posterior. La verdad es que en imágenes no es tan fácil identificar todas las estructuras, pero a veces podemos ver un poco esbozada la fisura mediana anterior y el surco medio posterior. El anterolateral y el dorsolateral es un poco más difícil de ver, pero sí se pueden ver un poco borrosas también las raíces anteriores y las raíces posteriores. Entonces, en resumen, un segmento medular va a incluir la sustancia gris, con las astas dorsales y ventrales. En el caso de la columna dorsal, también tenemos astas nerviosas laterales. Entonces tenemos sustancia gris, sustancia blanca, con los tractos ascendente y descendente. Las raíces nerviosas dorsal, que es la raíz sensitiva, y una raíz ventral, que es una raíz motora. El ganglio de la raíz dorsal, y esto en conjunto formando los nervios espinales. Entonces, en radiología es difícil identificar cada uno de estos segmentos medulares, porque son mucho más pequeños que las vértebras que van anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si encontramos una lesión medular, generalmente la vamos a relacionar o mencionar en relación al cuerpo vertebral adyacente. Entonces, en otras palabras, digamos que la médula cervical radiológica se ubicaría entre la base de cráneo, iría hasta el disco C7T1, luego tendríamos una médula espinal dorsal, que se ubicaría hasta el disco T12L1, y de ahí en adelante nos ubicaríamos en el cono medular.
Bueno, la médula, igual que el cerebro, también está recubierta por meninges. Las meninges se extienden hacia el caudal, recubriendo toda la médula. Entonces aquí vamos a hacer un breve repaso bastante básico. Tenemos 3 capas. La primera capa, que está directamente relacionada con la superficie medular, es la pía madre. Está ahí muy pegadita. Y la pía madre va a generar unas evaginaciones, si se fijan acá, entre la raíz ventral y la dorsal, que corresponde a los ligamentos dentados, que son estos que se ven aquí en este dibujito anatómico. Y estos ligamentos dentados se van a insertar en la siguiente capa meningia y van a tener la función de dar soporte, de dar anclaje y estabilidad a la médula espinal. Luego tenemos la aracnoides, que se denomina de esta forma porque existe una serie de trabéculas que la van a vincular con la pía madre y que simulan una tela de araña. Y el espacio que se encuentra entre la pía madre y la aracnoides es el espacio subaracnoideo, que está ocupado por líquido cefalorraquídeo y que va a proteger a la médula ante cualquier movimiento brusco, proporcionando amortiguación. La capa más externa es la dura madre, que está muy pegadita a la aracnoide. Es una hoja lejos muchísimo más resistente que las otras dos. Y el espacio que existe entre la aracnoides y la dura madre es el espacio subdural, que en realidad es un espacio virtual, pero que puede ser ocupado en distintas patologías. Entonces también hay que tenerlo en consideración. Ya. Entonces aquí, en breve pausa, repasamos algunos conceptos súper básicos de la anatomía. Vamos a entrar en terreno un poquito más denso. Así que, si pueden, vayan anotando algunos de los puntos más relevantes porque después vamos a ver unos poquitos casos clínicos para que podamos ir aplicando lo que estamos viendo ahora en anatomía con estos casos clínicos. Ya. Bueno, a mí me encantaría, esto igual es más denso, pero me encantaría poder hacerles un monito más sencillo como este para mostrarles los tractos y que pudieran aprendérselos más fácilmente. Pero en anatomía, cuando nos vamos a los atlas, nos encontramos con monitos como este, que tienen muchísimos tractos. Algunos esquemas tienen muchos más tractos que los que se ven acá. Pero para que no se mareen, en esta presentación solamente nos vamos a enfocar en algunos. Además que nosotros no somos neurólogos, entonces probablemente no es necesario que conozcamos todas las vías con lujo de detalle, pero igual es importante que nos sepamos algunas. Son las que se ven afectadas con mayor frecuencia y de forma más grosera con alguna de las lesiones. Entonces, vamos a simplificar un poco este esquema y nos vamos a enfocar en solo 3 tractos ascendentes, que son las columnas dorsales, que corresponden al fascículo grácil y cuneiforme, los tractos espinotalámicos, perdón, el espinocerebelar dorsal, y los tractos espinotalámicos. Entonces tenemos columnas dorsales, el espinocerebelar, que está hacia lateral, y el espinotalámico, que está hacia ventral. Y vamos a ver solamente un tracto descendente, que corresponde al tracto córtico-espinal lateral. Entonces, comenzamos con los ascendentes, y vamos a partir por las columnas dorsales. Las columnas dorsales corresponden a los fascículos grácil y cuneiforme. La función de estas columnas es llevar información principalmente sobre tacto discriminativo, vibración y propiocepción, que clínicamente nosotros la podemos evaluar con la sensación de tacto ligero, la discriminación entre 2 puntos y grafestesia. Todos estos tractos mantienen una organización que es somatotópica. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, quiere decir que las fibras se organizan en una disposición espacial específica que va a reflejar la organización del cuerpo. Entonces, si se fijan acá, por ejemplo, las fibras provenientes de las extremidades inferiores de la región lumbosacra se ubican de forma más medial,
Y ordenadamente, a la medida que vamos subiendo, las fibras se van ubicando de forma más hacia lateral, incluyendo la de las extremidades superiores. Entonces, ¿cómo viajan estos estímulos? Cuando tenemos un estímulo periférico, como por ejemplo una cosquillita, que en el fondo representaría tacto ligero, en la extremidad inferior, esta señal llega a la médula, llega a esta neurona, alcanza la médula, y desde ahí asciende de forma ipsilateral hasta el bulbo raquídeo, a través del fascículo grácil, que es el que lleva la información de extremidades inferiores. En el caso de las extremidades superiores, más lateral, lo hace a través del fascículo cuneiforme. Llegan hasta el bulbo raquídeo, se decusan, y luego ascienden, hacen sinapsis, se decusan, ascienden hasta hasta el tálamo, luego se van por la corona radiada y alcanzan la corteza somatosensorial primaria. Recuerden que estas son fibras sensitivas, entonces para alcanzar la corteza somatosensorial primaria ubican el giro postcentral. Entonces, resumen, las columnas dorsales se encargan de llevar información sobre tacto fino y propiocepción, alcanzan la médula, suben ipsilateral y se decusan en el bulbo raquídeo para llegar a la corteza somatosensorial. Siguiente tracto. El otro tracto ascendente corresponde al tracto espinotalámico. Vimos recién estas columnas que eran dorsales, entonces el espinotalámico es un tracto que va por anterior. Hay dos tractos espinotalámicos, uno que es anterior, que transmite información de tacto y presión grueso, y uno que es un poquito más lateral, que envía información principalmente de dolor y temperatura. A diferencia del tracto anterior, las fibras, tanto de extremidades superiores como inferiores, al llegar a la médula se decusan inmediatamente. Y desde ahí ascienden por el otro lado, contralateralmente, hasta el tálamo, corona radiada, y llegan a la corteza somatosensorial en el giro postcentral. Entonces, resumen, tracto espinotalámico, ubicación anterior, lleva principalmente información sobre dolor y temperatura y se decusa inmediatamente cuando llega a la médula. El tercer tracto ascendente corresponde al tracto espinocerebral dorsal, que se encarga de rastrear funciones de propiocepción inconsciente, coordinación subconsciente, postura y movimiento de las extremidades. En resumen, más que nada es coordinación. Y para que tengan un breve recuerdo, estas funciones las podemos evaluar, por ejemplo, con la prueba de dedo-nariz, si que lo recuerdan un poquito del examen neurológico. También tiene una organización somatotópica, y este tracto, a diferencia de los otros, no se decusa, sino que las fibras llegan a la médula, hacen sinapsis y luego ascienden por el mismo lado hasta llegar al cerebelo. Y desde ahí el cerebelo igual manda algunas fibras y se comunica esta vez con la corteza motora. Los dos tractos anteriores iban hacia la corteza somatosensorial. Pero este, como está encargado de la coordinación, se comunica con la corteza motora. Y finalmente, vamos a ver un único tracto descendente, que es el tracto corticoespinal lateral, que está ubicado aquí en las columnas laterales, y su función principal es la contracción del músculo esquelético. Al igual que los otros, también tiene una organización somatotópica, y como es descendente, este se va a originar acá en la corteza motora primaria, en el giro precentral, desciende a través de la corona radiada, alcanza el brazo anterior de la cápsula interna, y luego desciende contralateralmente, luego de cruzarse en el bulbo raquídeo. Hay un tracto corticoespinal anterior que
corresponde a un 10% de las fibras, que ese no se decusa, pero quedémonos con el lateral porque corresponde a la gran mayoría de las fibras, que es el que se decusa aquí en el bulbo raquídeo. Hagamos una pausita. Denme un segundo porque tengo que ir a buscar el cargador que se me quedó un poco lejos. Ya, ahora sí. Bueno, igual una pausita en este tema denso sirve para respirar un poco. Entonces, volvemos. Tracto corticoespinal lateral, función principal es la contracción muscular. Nace de la corteza motora primaria en el giro central, desciende por el mismo lado hasta el bulbo raquídeo, se decusa y luego las fibras bajan contralateralmente. Ya, chicos. Entonces, ahora vamos a ver algunos casos clínicos donde vamos a aplicar algo de lo que acabamos de ver. Entonces, anoten por ahí en un torpeo estos puntitos de resumen. En estos casos clínicos vamos a dividir la médula en tres áreas funcionales. Una anterior, donde está el tracto espinotalámico. Recuerden, el tracto espinotalámico está encargado de la transmisión del dolor y temperatura, columna anterior. Lo vamos a dividir también en una columna lateral, donde va el tracto corticoespinal, que está encargado de la contracción muscular, y el tracto espinocerebral dorsal, más que nada encargado de la coordinación, y las columnas dorsales, fascículo grácil cuneiforme, que está encargado del tacto fino y propiocepción. ¿Ya? Entonces, caso número 1, paciente de 67 años, adulto mayor, sufre una caída reciente con el cuello hiperextendido. Desde entonces presenta dolor cervical persistente, hormigueo, debilidad persistente en extremidades superiores y pérdida de la sensación de la sensibilidad. Aquí yo les puse en particular dolor y temperatura para soplarles un poquito. Entonces, ¿cuáles son los tractos o las columnas que ustedes creen que podrían verse afectadas? ¿Alguien se anima? Yo igual los voy a ayudar, así que no se preocupen. ¿El espino talámico? Claro, el espino talámico es uno de esos porque perdimos la sensación de dolor y temperatura, ¿no es cierto? Entonces, probablemente hay afección de las columnas anteriores. Y si tenemos aquí paresia de las extremidades, ahí probablemente vamos a tener afectadas las columnas laterales con el tracto corticoespinal. Entonces, en caso de trauma, ¿qué le tomarían ustedes como primer examen? ¿Qué examen imaginológico? ¿Ninguno? ¿Escáner? ¿No lo tomarían? Bueno, ¿perdón? ¿Escáner? Claro, la mayoría de las veces les toman primero una radiografía y después un escáner. Aquí nos vamos a saltar la radiografía y vemos que le tomaron un escáner. Así que tenemos corte seleccionado, uno sagital y uno axial. ¿Cuáles son los hallazgos principales que encontramos? Porque al parecer aquí, yo en realidad no le vi ninguna fractura, ninguna lesión traumática, pero de forma grosera. ¿Qué es lo principal que vemos acá?
vemos que hay hartos cambios degenerativos. Se ven muchos osteofitos, harta discopatía. Si se fijan también hay osificación del ligamento longitudinal anterior y del posterior. Entonces aquí en el axial lo importante también que vemos es que hay un grado de raquiestenosis que al menos es moderada. Para evaluar la médula, el escáner obviamente no nos sirve mucho. Con suerte a veces hay personas que lo escriben como que se ve la sombra medular, pero en el escáner no podemos evaluar mucho la médula. Entonces, por la persistencia de la sintomatología, se le pidió también una resonancia. En esta resonancia volvemos a ver los mismos hallazgos, vemos también los cambios degenerativos, y también encontramos algunos hallazgos en la médula. ¿Hay alguien que se anime a describir lo que se ve en la médula? ¿Qué es esto que vemos acá? Porque aquí en la columna dorsal, la médula está de una señal normal, que es bastante homogénea, es algo hipointensa, pero aquí, ¿cómo se ve? ¿Sería una hiperintensidad como signo de mielopatía compresiva? Claro, efectivamente se ve esta hiperintensidad. ¿Y entre qué niveles lo ves? Mira, está C2, 3, 4, 5, 6, 7. No, sería toda la extensión del segmento cervical. Claro, O de C2, C7 en realidad. Como que C1 estaría preservado. claro, exactamente. Y aquí en la médula, en el plano axial, esta hiperintensidad la ves localizada más o menos ¿dónde? Anterior, posterior, lateral, central. Como que veo que es la zona central y lateral, con cierta preservación de la parte más anterior y posterior, podría ser. Claro, exactamente. Igual aquí efectivamente pareciera tener una extensión más lateral, pero es principalmente central. Entonces, muy bien, aquí esto correspondía a un síndrome medular central. Y este es un síndrome que, obviamente, como su nombre lo dice, lo que se ve afectado es el centro de la médula espinal. Entonces, cuando pensamos en un síndrome medular central, ¿cuáles son las estructuras que vemos afectadas? Claramente, no se van a ver afectados generalmente en los tractos de la periferia, pero sí se va a afectar el centro. ¿Y qué significa esto? Que se van a ver afectadas las fibras de los tractos espinotalámicos, que si recuerdan, los tractos espinotalámicos, sus fibras se decursaban inmediatamente al entrar en la médula. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una pérdida de la sensación de dolor y temperatura. Pasa en algunos casos, además, cuando esta afección, además, compromete estructuras un poco más laterales, puede llegar a afectar aquí fibras de los tractos corticoespinales, en particular de las extremidades superiores, porque los tractos corticoespinales, al igual que los otros, también tienen una organización somatotópica, entonces las fibras más mediales corresponden a miembros superiores y más laterales a miembros inferiores. ¿Ya? Entonces esto era un síndrome medular central. Aquí igual les soplé un poquito a qué corresponde cuáles son los casos clínicos que vamos a ver, ¿ya? Síndrome medular central, ventral, dorsal y una hemisección medular. Ya. Entonces vamos a seguir con el segundo caso. Perdón, aquí yo les puse algunos ejemplos de patologías que pueden producir síndromes medulares centrales. Lejos la más frecuente corresponde a trauma, sobre todo en pacientes adultos mayores que tienen alto cambio degenerativo, que tienen espondilosis cervical o que tienen discopatía. Por ejemplo, aquí yo les puse un paciente con una hernia discal que comprime la médula, y también está produciendo este síndrome medular central, muy parecido al caso que vimos.
Otras causas son los tumores intramedulares, como el caso de los ependimomas, y aquí yo les puse un cavernoma. Y otras causas más raras son, por ejemplo, la malformación de Chiari. Fíjense aquí, muy característico este descenso de la amígdala cerebelosa con forma de clavija y que determina un extenso sínilis. Segundo caso entonces, también paciente adulto mayor, este sí consulta por dolor torácico y pérdida aguda de la sensibilidad. Aquí de nuevo les puse dolor y temperatura y parece extremidades inferiores. Entonces este es parecido al anterior. ¿Cuáles son las columnas o los tractos que ustedes creen que se pueden ver afectados? El espino talámico y el córtico espinal. Muy bien. Igual que en el caso anterior, esos dos tractos, o sea, columnas anteriores y laterales. Entonces aquí les puse las imágenes representativas. Estas dos son secuencias T2. Y esta que se ve un poquito más difícil es una difusión. Entonces aquí es un poco más difícil el hallazgo, pero ¿qué es lo que vemos acá en el cono medular? Ya no se ve tan homogénea esta señal hipointensa que vimos en los ejemplos de médulas normales, ¿verdad? Entonces vemos de nuevo esta hiperintensidad de señal. Y aquí vemos dos puntitos hiperintensos en el plano axial, que en la difusión algo se alcanzan a ver. O sea, tenemos restricción en difusión justo en las zonas de las lesiones hiperintensas en T2. Y además acá tenemos un hallazgo súper sutil. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué estructura va anterior a los cuerpos vertebrales lumbares? La aorta. La aorta. Y si se fijan acá, aquí se ve un lumen y acá se ve otra cosa. Una media luna. Que no se alcanza a ver completa, pero logramos verla aquí en los cortes. Entonces, y el paciente tuvo un dolor torácico asociado a también su sintomatología neurológica. Entonces, al paciente obviamente, yo les puse la razón antes, pero primero se le hizo un escáner. Y en el escáner se veía una disección. Entonces, por lo tanto, lo que hubo acá es una afectación de la arteria espinal anterior y esto produjo un infarto medular. Por eso se produce también esta restricción en difusión que es parecida a la isquemia cerebral que también produce restricción en difusión. Esto correspondía a un síndrome medular ventral. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se pierden las columnas anteriores, perdemos los tractos espinotalámicos y por lo tanto vamos a tener pérdida de la sensación de dolor y temperatura. Al igual que el anterior, si es un poco más extenso, como en este caso las lesiones eran dos lesiones puntiformes pero bien grandes que alcanzaban a tomar un poco las columnas laterales, también vamos a tener afectación de los tractos corticoespinales. Las patologías clásicas que producen síndrome medular ventral son los infartos medulares. Aquí yo les puse un ejemplo parecido donde se ve esta hiperintensidad en T2 y estos dos puntitos hiperintensos que en la bibliografía clásica ustedes los van a encontrar como ojos de búho. Y también podemos verlo en otras patologías, como las mielitis virales, sobre todo estas que son por enterovirus o Coxsackie, que también pueden producir estas lesiones hiperintensas ventrales en la médula. Tercer caso, este es un paciente más joven, pero en particular tenía pérdida de la sensación de tacto fino y propiocepción en extremidades superiores e inferiores. Aquí no tenemos alteraciones motoras, solamente tacto fino y propiocepción. Entonces, ¿qué columna creen ustedes que se ve afectada? Dorsales. Dorsales. Muy bien. En este caso, extremidades inferiores sería fascículo grácil, extremidades superiores, fascículo uniforme,
Entonces, como ya conocemos esta clínica, nos vamos a buscar dirigidamente lesiones dorsales, en la médula dorsal. ¿Y qué pueden ver aquí en esta resonancia? Aquí es un poquito más sutil la lesión medular, pero se alcanza a ver. Son lesiones parecidas a las anteriores, pero si se fijan están localizadas justamente donde pensábamos que podía tener las lesiones. Aquí se ve una tenue hiperintensidad en la región dorsal de la médula cervical. Y aquí también vemos estos puntitos hiperintensos en las columnas dorsales. Entonces, este es un caso de un paciente que tenía déficit de vitamina B12, que es una degeneración combinada subaguda, y corresponde al síndrome medular dorsal. Entonces, cuando tenemos afectación de las columnas dorsales, vamos a tener una pérdida de la sensación de vibración y propiocepción, solamente cuando se afectan las columnas dorsales, pero cuando existe mayor extensión hacia lateral, también se pueden afectar los tractos espinocerebelosos y eso por lo tanto también va a afectar un poco la coordinación motora. Y en el caso de las columnas dorsales, la verdad es que el diagnóstico diferencial es bastante acotado. La gran mayoría se producen por déficit vitamínico. Ahí está la degeneración combinada subaguda por déficit de B12, pero también puede ser por déficit de vitamina E, de cobre. También lo podemos ver en la mielopatía vacular por VIH, en casos de sífilis tardía, pero claramente esos son casos mucho menos frecuentes actualmente, y en enfermedades más raras. Y el último caso, para que no nos mareemos tanto con lo de las columnas, este es un paciente joven que fue traído en ambulancia por agresión por terceros con arma blanca. Y presenta paraplegia, extremidad inferior derecha, pérdida de la propiocepción, tacto, sentido de la vibración del lado derecho, todo del lado derecho, y pérdida contralateral de la sensación de dolor y temperatura. Entonces aquí, ¿cuáles son las columnas que vamos a ver afectadas? Dorsales, espinotalámicas y corticoespinal. Claro, en este caso estarían todas afectadas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver la imagen y vamos a ver que en la región dorsal tienen esta lesión que es bastante focal, pero que afecta toda la médula, todo el lado derecho de la médula. Entonces lo que pasó fue que, y probablemente aquí algo se ve del trayecto de la lesión, que puede ser un cuchillo, cualquier arma blanca. Entonces, en este caso, como vamos a tener la afección de la mitad de la médula, perdemos todas las fibras que van por el mismo lado del tracto corticoespinal, de las columnas dorsales, y vamos a ver afectación contralateral del tracto espinotalámico. Aquí yo les puse, este es un síndrome de hemisección medular, con este monito aquí, que se afecta a la mitad de la médula. Entonces, se ve pérdida de todas las fibras que van ipsilateralmente del tracto corticoespinal, del espino cerebelar dorsal y de las columnas dorsales del lado derecho. Y como las fibras del tracto espinotalámico se decusan inmediatamente cuando entran en la médula, vamos a tener afección contralateral y por lo tanto pérdida de la sensación de dolor y temperatura del lado contralateral. Y bueno, eso es todo, chicos. Espero honestamente que después de esta clase se hayan podido familiarizar un poquito con la anatomía de la médula espinal. Yo sé que es un poco complejo, es súper denso el tema,
pero al menos ya con este enfrentamiento inicial y viendo las patologías más frecuentes, probablemente no les va a ser tan difícil profundizar en esos temas después. No sé si tienen alguna duda. ¿Algún comentario? Muy buena, gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted. Yo sé que es difícil igual poner atención tanto rato con estos temas tan densos. Muchas gracias, Doc, por la participación y bueno, igual es un tema un poco más denso, así que vamos a tener que empezar a repasarlo un poco más. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Doc. Todo muy claro. Ya pues chicos, me despido entonces, que tengan muy buen día. Igual por usted, Doc, Cualquier muchas cosa, Gracias, cualquier duda o consulta me contactan. Chao a todos. gracias. Gracias, gracias. Doc. Que tenga buen día. Saludos a todos.